Hoy quiero darle las gracias. Gracias por su apoyo, por su escucha y por su tiempo. Quiero pedirle un favor también, que si este o alguno de los temas de los que hablo le traen algún valor a su vida o tiempo, lo compartan, lo comenten y me ayuden a que esta información llegue a muchas personas más. Así que aquí vamos. ¿Cómo así que mi valor no depende de lo que produzco? Nos enseñaron a medir nuestro valor por lo que producimos y no por lo que somos. Y tengo varias historias porque una de ellas es una sensación que me ha acompañado desde que tengo memoria. He vivido de afán, vivo con afán. Por alguna razón tengo la sensación de que la vida no me alcanza, de que el tiempo no es suficiente. Y la primera vez que fui consciente de ese afán tenía 20 y tantos años. No, yo creo que ni 20. Estaba arrancando la universidad. Empezaba a vivir sola en la universidad y bueno, supongo que obviamente la vida se puso un poquito más ocupada. Pero me acuerdo que empecé a vivir como si el tiempo no fuera suficiente y entonces iba a la universidad, iba al gimnasio, tenía vida social y supongo que también es la energía de los 20s o de ser muy joven porque yo sentía que me quería comer el mundo. Y después pasó otra vez cuando me vine a vivir a Australia. Yo sentía que tenía que vivirlo y experimentarlo todo. Por alguna razón tengo ansiedad de FOMO, Fear of Missing Out, como miedo de perderme algo, de que si no estoy activa, presente, como dice mi mamá, no me pierdo ni la correa de un catre. Bueno, ya me las pierdo más. Pero en ese entonces me acuerdo que sentía que no podía perder un segundo de la vida, que la necesitaba exprimir, que necesitaba sacarle el jugo. Y está bien, creo que en ese entonces la energía me daba para todo eso y no era un problema. La cosa es que la energía en este punto no me da para tanto y mis valores también han cambiado. Entonces ese vivir en ansiedad, con la sensación de que no me alcanza, no me da, me pone realmente bastante presión y me hace sentir que como que nunca es suficiente. Y con esa misma energía me acuerdo, también fui una niña que no podía dormir. Me acuerdo los domingos muy temprano despertarme y eso me duró casi toda la vida hasta ahora que ya duermo un poquito mejor y que me relajo más. Pero me acuerdo que no dormía y que sentía la sensación de que si estaba en la cama, no sé, me acuerdo la necesidad desde muy chiquita de sentir que tenía que estar afuera en el mundo haciendo algo y viendo qué pasaba. Bueno, fui a la universidad, obviamente pasó lo mismo, pero entonces ahí empecé a encontrar formas, siento yo, de pausar que me hicieron muy bien, porque ahí fue cuando descubrí el yoga y la meditación, los libros y algún par de herramientas como la respiración que me empezaron a hacer muy bien porque siento que mi mente por naturaleza es ansiosa. Estoy en todo, en mucho, 10 cosas a la vez, 20 proyectos abiertos, 20 ventanas y eso me quita mucha paz. Entonces encontrar la meditación para mí fue como, ¿qué es esto de poder pausar y no pensar en el exterior? Bueno, uno sigue pensando, pero poder manejar un poquito más esas sensaciones y esas emociones fue muy benéfico para mí y la verdad me dio muchas herramientas. Esto me trae a un concepto bastante interesante que tristemente tuve que descubrir y es el burnout. Y es como quemarse, si lo podemos traducir al español es prácticamente quemarse. Bueno, el burnout, en lo que encuentro de información y en lo que he sentido, se siente como una crisis de identidad, ¿lo notan? Se siente como pérdida de eficacia, agotamiento profundo, es como que al menos lo que yo he sentido y lo que se siente en mí, yo sentí que se me apagó la chispa, como que he tratado de ponerlo en palabras o
en una imagen que la gente pudiera entender, y yo sentí como si aquí está mi vela y de repente algo llegó y le quitó el oxígeno y la vela ¡pum!, se apagó. Hay un escritor que se llama Jonathan Malejic, creo que así se pronuncia, ojalá, bueno, Jonathan. Y él habla sobre el mito del trabajo significativo. Entonces, él dice que el trabajo significativo nos da promesas vacías, culpa y frustración, y como el valor está relacionado con el desempeño. Y él habla sobre las causas estructurales, o lo que él llama causas estructurales, y son otros conceptos en los que él entra, como la cultura del trabajo total, el capitalismo del rendimiento, la tecnología 24/7 y las instituciones que fallan. Porque el capitalismo del rendimiento, sobre todo, es que estamos en un mundo capitalista que valora la producción. Eso no lo podemos negar. Entre uno más produce, más reconocimiento tiene. Los podcasters, la gente que hace redes sociales, se le valora lo que produce, y entre más produce, mejor les empieza a ir. Parece que así funciona el algoritmo. Y así funciona generalmente nuestras vidas. O sea, desde chiquitos estamos recibiendo reconocimiento por lo que logramos, por lo que hacemos, por los primeros puestos, por las carreras, y de hecho las personas que admiramos, como los deportistas, los admiramos porque son cracks, porque trabajan día y noche, porque producen resultados. Y eso está bien. A ver, yo no quisiera volverme una persona que de la noche a la mañana dejó de hacer cosas interesantes, creo yo. Pero la cosa es el capitalismo. Como vivo en un mundo capitalista que solo me valora si produzco, entonces, ¿qué pasa cuando ya no produzco? Cuando ya no puedo producir, cuando las personas que se retiran ya no van a ser tan productivas, cuando los niños, los jóvenes, los adolescentes que sienten que desde que nacen ya deberían estar trabajando porque todo es tan caro y la vida no alcanza para cumplir esos sueños del capitalismo y esa vara tan alta que se va moviendo una y otra vez. Y las instituciones fallan porque yo no siento que las escuelas y los colegios nos estén preparando para esta clase de vida que cambia, que migramos, que vamos, que cuestionamos, que reflexionamos. No siento que a mí alguien me haya enseñado temas de manejo de emociones, temas de cuestionamiento de vida, planteamientos de vida, cómo incluso tratar de escoger una carrera que fuera más acorde a mi estilo de vida, las cosas, y esos cuestionamientos siento que no se hacen, no se entrenan para trabajar en una compañía con horarios establecidos, para mantener la energía durante el trabajo, y como que somos eso, somos las personas que existimos en el trabajo y generalmente no invertimos mucho más tiempo ni espacio en ninguna otra cosa que no sea el trabajar. Pero pues no todo es malo. Justamente en este libro él habla sobre cómo salir del burnout, que ojalá me ayude y les voy a seguir contando. Es redefinir el éxito, recuperar el descanso, desconectarse del trabajo y buscar sentido fuera del empleo. Y siento que el desconectarse del trabajo es importantísimo. Creo que desde que el COVID pasó, el teletrabajo se volvió muy popular y a mí me encanta el teletrabajo y yo voy a usarlo lo más que pueda. El problema es que uno no ha construido, no sé si es una ética del trabajo, un pensamiento que me permita a mí empezar a la hora que es y terminar a la hora que es y tomarme los mismos breaks que me tomaría en la oficina, porque por alguna razón en la oficina estoy tranquila, salgo, camino, voy al baño, bueno, hago todas las cosas que necesito hacer, como lo que sea,
y como que no siento el peso de tener que estar todo el día con la palomita verde mostrándole a la gente que de hecho sí estoy. Y entonces es como esa carga mental que yo misma me pongo de tener que estar siempre disponible para la gente los días que estoy en la casa y terminar tarde, empezar más temprano, no tomarme los mismos breaks que generalmente en la oficina me tomo. Entonces creo que ese desconectar es bastante importante y el buscar el sentido fuera del trabajo creo que para mí es algo que se está convirtiendo en un punto bastante importante porque como que me enfrasqué en que yo solo era lo que hacía y en lo que trabajaba, que salir de ese lugar me ha costado bastante energía, pero al final del día creo que me ha dado bastantes recompensas porque entonces estoy explorando esto, estoy explorando un podcast, las redes sociales y estoy explorando muchas formas de creatividad que si tristemente no me hubiera llegado el burnout, pues probablemente no lo habría empezado a investigar o a hacer. Y bueno, es que ahí va mi moto de la vida y es que no hay mal que por bien no venga al final del día. Y bueno, entonces él también da estrategias y ejemplos. Los límites claros, la vida comunitaria, modelos alternativos, trabajo sostenible. Entonces él al final él habla de temas como reclamar el descanso, redefinir el éxito y vivir con dignidad, porque al final del día todos queremos poder trabajar para pagar nuestras cuentas, ahorrar y poder vivir un estilo de vida que nos permita la calidad de vida a la que aspiramos. Pero entonces, ¿qué pasa cuando ese trabajo se convierte en una bola que nos pesa y que está amarrada a nuestros pies y que de repente no nos deja ni movernos, ni ir de vacaciones, ni tomarnos un break cuando lo necesitamos, ni tomar descansos, que me estén cuestionando todo el tiempo porque viajo tanto, porque hago tanto, porque me tomo tanto tiempo libre? Porque es que al final del día yo soy más que mi trabajo y yo quiero construir una vida que se identifique con cosas fuera de mi trabajo y de mi puesto de trabajo y de la gente con la que trabajo. Y pues obviamente uno está cansado, está aburrido y no le queda energía para nada más, pero hacer el esfuerzo consciente de construir comunidad y de tratar de construir esa red que le permita a uno desconectarse. Con esa investigación encontré también una persona que se llama Devon Price, que escribió un libro que dice Laziness does not exist, es como la pereza no existe. Dice que no crecimos creyendo que descansar era una necesidad, crecimos creyendo que había que merecerlo. Y no sé cuántos de ustedes les pasa, pero a mí descansar es un privilegio que me gano. A mí se me volvió el descanso el punto como, bueno, voy a hacer estas 10 cosas hoy y una vez que haya hecho estas 10 cosas, entonces puedo descansar. Y creo que también se ha vuelto como un parámetro muy popular. No sé si solo en las redes sociales, pero creo que muchas de las personas de mi entorno lo hacen. Es como, no, todavía no puedo descansar. No me merezco el descanso todavía. Y me acuerdo también de un post que hizo un speaker bastante importante latinoamericano, que de hecho él hizo un video de yo no descanso cuando quiero, ni cuando lo necesito. Yo descanso hasta que ya he cumplido todos mis objetivos. Y como que en algún punto era mi motivación, era como, wow, yo quiero ser así. Pero ya hoy lo veo y yo digo, guácala, qué pereza la gente que le vende a uno la idea de que uno es un robot y que tiene que tener una estructura tan cuadriculada que ni siquiera le permite a uno escucharse a uno mismo, escuchar las necesidades humanas básicas, porque al final del día somos eso, somos humanos teniendo una experiencia humana que a veces simplemente necesito parar,
llorar, descansar, lo que sea que necesite y poder darme ese permiso. Creo que para mí eso se está volviendo el lujo de mi vida, o sea, poder vivir una vida donde yo tenga tiempo, donde yo realmente tenga la oportunidad de decir necesito un descanso o esto me está ganando, me está pudiendo, y poder decir voy a descansar y voy a tomarme la oportunidad de respirar, de pausar y después retomamos, pero ahorita necesito descansar. Y también la conexión con mi cuerpo, de poder no esperar a que esté totalmente abrumada, totalmente sin energía, ya al punto de reventar, para entonces ahí sí llegar a tomarme el descanso o merecerme el descanso, porque al final del día nuestros cuerpos, nuestra cabeza, nuestra mente nos da señales constantes de cuando necesitamos parar o pausar, pero lastimosamente hemos aprendido o tenemos tanta práctica en cancelarlas, en no escuchar esa voz, que por eso terminamos en situaciones como la que yo terminé, con un burnout impresionante. Y bueno, Devon Price, en el libro de La pereza no existe, dice que la pereza es una mentira, que el valor no es equivalente a la productividad, que además crecemos en un mundo en el que nada es suficiente, siempre queremos más, el doble, el triple, crecimiento exponencial, e incluso que el descansar es sospechoso. A ver, ¿cuántos hemos mirado a las comunidades indígenas, negras o cualquier comunidad marginada que tiene problemas sociales y que tal vez no tienen empleos fijos o tanto empleo? Y el comentario que uno ve una y otra vez, porque pues no tienen empleo y valoran otras cosas también, es: esa gente es perezosa, a esa gente no le gusta trabajar. Entonces aquí entra el puritanismo y el capitalismo en su mejor versión, a decirle a uno que si ves a gente que no es exitosa, cómo descansa y cómo vive con pereza y no produce nada, porque creo que esa es una de las mentiras más grandes que al menos a mí se me ha vendido en la historia. Y habla también de los impactos de la mentira sobre la pereza, porque dice, bueno, el burnout laboral lo estoy experimentando, el agotamiento estudiantil, niños que tienen unas cargas de estudio, como que uno dice no tienen ni siquiera un minuto, 5 minutos para existir, para ser niños, para darle rienda suelta a la creatividad, a la imaginación, para aburrirse. Hay papás que les ponen una agenda a sus hijos en la que ni siquiera se pueden aburrir, y yo digo, bueno, creo que no me gustaría estar en ninguno de esos dos extremos. Creo que un niño sí necesita estar haciendo actividades, necesita estar engaged y ocupado, porque pues la cabeza rumiante también es un problema, pero qué bonito que los niños pudieran aprender, especialmente en este tiempo de pantallas. Creo que cultivar la habilidad del aburrimiento y la creatividad en el aburrimiento es bastante importante. Eso también genera problemas de relaciones, pues porque si un papá que valora su trabajo y el estar ocupado y que eso le da un reconocimiento, pues es que nunca va a estar en la casa, porque al final del día no se le reconoce. Si al final del día el reconocimiento se obtiene por el cuánto trabajo y cuánto produzco, y tal vez el estar presente en la vida de mis hijos no es un valor tan grande en mi vida, pues imagínense qué va a pasar. Lo único que voy a hacer es renunciar al tiempo con mis hijos, porque pues yo valoro producir, yo valoro hacer plata, y que mis hijos crezcan con o sin mí, pues no me va a quitar el sueño. Y pues obviamente todo esto lleva a ansiedad y depresión, y lleva a una desconexión bastante interesante, no solo con los otros, sino con nosotros mismos, porque pues si el descanso es algo que me tengo que ganar, pues qué tanto tengo que trabajar, porque siento que uno sigue moviendo y moviendo y moviendo esa vara,
y no llega nunca a cuando realmente lo puede disfrutar. También explica, bueno, entonces, ¿qué es realmente la pereza? Y dice que la pereza es agotamiento, es falta de recursos, es ansiedad y trauma, son señales del cuerpo. Y creo que ahorita, después de haber pasado por las situaciones que he pasado en este último año o meses, creo que puedo entender ese concepto mucho más claro. Yo no soy perezosa, de hecho no lo soy y no me gusta sentir que no soy productiva, pero hasta qué momento producir es simplemente hacer, hacer y hacer. Creo que producir también es descansar cuando lo necesito, el autocuidado, salir a charlar con una amiga pues porque es que soy humana y lo necesito, o sea, es una necesidad humana básica. El replantear la productividad, porque pues es que el descanso es productivo. Poner límites claros es sano para mí. Las metas realistas, yo no me puedo, bueno, sí me puedo, pero el ponerme la meta de que voy a hacer un episodio todos los días no es realista y no es acorde ni con el tiempo que tengo, ni con la capacidad que tengo, porque bueno, si tuviera un equipo tal vez eso es algo que podría hacer y somos varios haciéndolo, entonces creo yo que funcionaría. Pero a ver, yo soy una persona que está escribiendo, estudiando, trabajando y haciendo muchas cosas. Esa no es una meta realista y me estoy poniendo a mí misma una meta que va a fracasar, en la que voy a fracasar y lo único que voy a hacer es ponerme un peso innecesario. Y sobre todo el valor humano sobre el rendimiento. Si yo soy un ser humano que se merece el descanso, obviamente el rendimiento va a estar en algún punto. Hay cosas que tienen que ser medibles, tal vez mis ingresos, las horas que trabajo, pero qué tal si así mismo como me exijo a mí misma, le exijo a las personas y al ambiente de trabajo en el que estoy. Yo sé que no es fácil y que no todo el mundo tiene la posibilidad de tener una opción flexible o que se acomode un poquito más al estilo de vida, pero creo que al menos el preguntar ya es ya es tratar de hacer algo, porque siento que la razón por la que muchas compañías no lo ofrecen o porque muchas personas no lo ofrecen en sus lugares de trabajo es porque nunca se los han pedido o porque no les han planteado una posibilidad. Así que creo que seamos un poquito más atrevidos, preguntemos y tratemos de pedir lo que necesitamos, obviamente en la medida de lo posible y ajustándonos a las necesidades nuestras y del trabajo. Pero entonces estoy muy segura de que si uno va con el jefe y le dice, venga jefe, estoy teniendo este problema, creo que estoy trabajando mucho, bueno, cualquiera que sea su posición en estos momentos, no le estoy diciendo que me voy a ir, simplemente le estoy pidiendo un poquito más de flexibilidad. ¿Qué podemos hacer? Y esta persona da herramientas porque dice que sería una muy buena herramienta poder traquear nuestra energía. ¿Cómo está mi energía hoy? ¿Cómo me siento hoy? ¿Siento que puedo conquistar el mundo o que simplemente 2 o 3 tareas en la oficina son suficientes para mí de acuerdo a mi energía? Y creo que esa conexión con nosotros mismos nos puede dar bastantes herramientas para saber incluso cómo mejorar nuestra productividad. Dice que también como horarios compasivos, no pretendamos que no va a haber un solo minuto del día libre y que vamos a estar totalmente ocupados desde que nos despertamos hasta que nos acostamos y nunca le dimos ni siquiera un espacio a simplemente meditar, a mirar al vacío, porque de hecho lo necesitamos. Los seres humanos necesitamos ese quedarnos viendo a la nada de vez en cuando, porque es una herramienta de procesar cosas. Como una compasión hacia nosotros mismos radical.
como ser tan amables con nosotros mismos como seríamos con alguien que queremos mucho, porque por lo menos a una persona exterior o a una persona que queremos de nuestro entorno, con una voz negativa hacia sí mismo, o que alguien lo está tratando mal, o que alguien está tratando de hacer cosas para ponerle el pie o algo parecido, a nosotros nos va a doler y vamos a tratar de apoyar a esa persona. ¿Por qué no hacer lo mismo con nosotros mismos? Si al final del día nadie puede ponerse en los zapatos de nosotros y nadie puede predecir lo que necesitamos nosotros mismos más que nosotros. Nadie puede saber lo que yo necesito más que yo. ¿Por qué no tener compasión con nosotros mismos como la tendríamos con alguien a quien queremos mucho? Hay un término en inglés que se dice hustle culture y es como la cultura del hipertrabajo. Generalmente cuando yo estoy en la oficina y con la gente con la que trabajo, uno los saluda, hey, buenos días, ¿cómo va todo? Ocupada. Estoy ocupadísima hoy, no tengo descanso. Y yo creo que el 95% de la gente a la que le pregunto cómo va su día, la respuesta es ocupada. Todo el mundo está ocupado, todo el mundo está corriendo, todo el mundo está de tarea en tarea. Creo que no he conocido, y de hecho sí he conocido, pero de hecho no está tan bien visto cuando alguien es relajado en el trabajo, porque entonces es como si se entendiera que no trabaja lo suficiente y puede estar produciendo lo mismo o más de las personas que dicen que están siempre ocupadas, pero por alguna razón interpretamos el hecho de que la esté tomando suave y que esté relajado como no está siendo suficiente. Aquí hay un escrito que encontré que habla sobre, en inglés, el workism, que es como el trabajismo, por Derek Thompson. Entonces dice que el trabajismo es el trabajo como identidad y propósito, que la fe secular, que es como ya la fe no se va únicamente a nuestras iglesias, creo que hay muchas otras cosas en las que ponemos nuestra esperanza y justamente esto ofrece un sentido de trascendencia, porque a ver, si a mí en el trabajo me dan bonos o se me celebra el hecho de que yo trabaje más, que me quede horas más tarde, que no atienda a cosas de mi familia por estar trabajando, pues es que eso ayuda incluso más a que mi identidad se arraigue muchísimo más a ese trabajo, porque pues es que me están alimentando esa necesidad de valor y esa necesidad de ser valioso para alguien. Y creo que muchas veces las compañías se aprovechan de esa necesidad. Y entonces otra vez llegamos a consecuencias como el agotamiento o burnout, un vacío existencial y una desigualdad emocional, porque pues al final del día los trabajos no son nuestras vidas, no son nuestras familias, y cuando llega el momento en el que somos despedidos o el momento en el que hay que hacer algún cambio, creo que todo nuestro ser empieza a colapsar, porque la única fuente de identidad era ese trabajo, lo único que sostenía mi valor era ese trabajo. Y Derek Thompson habla sobre el origen del workism o del trabajismo, no sé cómo se dice en español, pero yo lo voy a seguir llamando trabajismo, y dice que hay un declive en la religión y en la comunidad. Dice que hay un capitalismo del rendimiento y que la cultura del hustle o del trabajo extremo o del estar siempre ocupados, porque al final del día, como estamos perdiendo comunidad y tantos centros o esa descentralización del valor y de las redes que nos sostienen, entonces terminamos pendiendo de un solo hilo, y ese hilo es el trabajo, y cuando ese hilo se rompe, se nos rompe todo. No todo es negativo, él da una propuesta. Dice que sería muy bueno para nosotros separar la identidad de nuestro trabajo, valorar el ocio y la familia, sobre todo valorar el bienestar
sobre la productividad, que si se dan cuenta, estos autores tienen una conclusión muy similar y es valoremos nuestro bienestar, porque es que al final del día, si no estamos sanos física, mental y espiritualmente, pues es que no vamos a poder rendir. Así que si no lo hacemos por nosotros mismos, al menos hagámoslo por nuestro rendimiento. Y creo que la conclusión de esto es que somos mucho más que nuestro trabajo y que deberíamos salir un poquito de esta cultura, el workaholism, que es el ser adictos al trabajo, y el trabajismo, que es la identificación con únicamente nuestro trabajo, como si no hubiera otros pilares más importantes y como si no pudiéramos construir otras fuentes de resiliencia, de disfrute, de reconocimiento. Y creo que este ha sido el descubrimiento de estos últimos meses, que las etiquetas y la productividad no son la única base de mi vida. Yo soy un ser humano que disfruta de muchísimas cosas y que estoy en todo un espectro de emociones, de sensaciones y de cosas que traen valor a mi vida y que no son mi identidad únicamente. Y porque yo siempre he sido curiosa, porque yo siempre he tenido la necesidad de aprender y siempre creo que ojalá lo conserve, es una necesidad de construir, de conectar, de hacer cosas, de pensar y de traer cosas que están en mi cabeza y en mi imaginación y traer esa creatividad a mi vida para que otras personas lo puedan ver y experimentar también. Y eso es algo que me da, de hecho, muchísimo disfrute, muchísimo bienestar incluso. Porque al final del día yo soy una persona ambiciosa y yo siento que la ambición es muy buena siempre y cuando no la llevemos al límite de querer destruir a otros y en el camino a nosotros mismos también. Yo no quiero trabajar menos o dejar de trabajar o dejar de producir. De hecho, a mí me gusta producir, lo disfruto y de hecho es algo que lo haría, que a veces pienso, me encantaría que me pagaran me encantaría poder generar dinero haciendo cerámicas, porque quisiera simplemente hacer eso, hacer cerámicas, hacer arte, diseñar cosas, hablar de cosas. Si yo pudiera elegir hacer algo sin que me pagaran, haría esto. Así que eso dice bastante, es la libertad, porque a mí mis proyectos me importan, a mí mi trabajo me importa, mis sueños me importan, pero creo que ninguno de ellos debería decidir el valor que tengo yo como persona y sobre todo que mi descanso y el permiso que deberíamos darnos para descansar debería de venir, o quisiera que viniera, desde un lugar por el simple hecho de existir y ser un ser humano que habita este planeta, me lo merezco. No hay ninguna otra razón de fondo o ninguna otra razón que debería dar cuando necesito descansar o cuando necesito hacer algo diferente que no se ve productivo. Y la pregunta que les quiero dejar hoy es, si mañana usted no pudiera trabajar durante un año, ¿usted seguiría sintiendo que usted vale, que tiene valor para la sociedad? Esta respuesta nos daría mucha más información sobre nosotros que lo que dice nuestro currículo o lo que dice nuestra hoja de vida. Gracias por estar aquí y nos vemos la próxima semana. Por favor, si esto les gustó, compártanlo. Si esto no les gustó, compártalo también. Alguien que le caiga mal, mándeselo y confúndalos, porque ya no saben si le gusta o le cae mal. Pero por favor interactúe, comente, comparta, porque eso es lo que yo quiero hacer para poder seguir haciendo muchos episodios más. Gracias.